Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el Señor. Bueno, seguimos aquí todavía en Dallas, ¿verdad? Vamos a estar más o menos como hasta el 30 de junio, ¿verdad? En Dallas, y después vamos para una población que se llama Texarkana. Bueno, ha sido interesante el trabajo, ¿no? Un poquito como manejando y unas cosas. Sí, yo creo que aquí las distancias son como en Bogotá, llevan mucho tiempo. Sí, es bien Pero particular y mucha velocidad. Se maneja a alta velocidad, pues en comparación de nuestra ciudad. Pero bueno, bendito sea el Señor, ¿no? Entonces, como misionero, estar dispuesto pues a lo que se necesite. Y gracias a Dios pues se ha ido cumpliendo con la tarea. Moniquita, ¿cómo estás hoy? bien, gracias a Dios. Un poco cansada, pero bien. Sí, bendito sea mi Dios. Después llegará el tiempo de descansar. Sí, después llegará el tiempo de poder descansar. Bendito sea el Señor. Empezamos invocando, ¿les parece, la Santísima Trinidad? Recuerda que la Santísima Trinidad, cuando tú lo invocas, se vuelve el lugar, el momento donde tú estás, se vuelve sagrado. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das de poder compartir tu palabra, tu alimento verdadero, de poder estar sumergido en tu presencia, Papito Dios del cielo. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Padre. Gracias, Papito Dios. Sin ti, ¿qué hacemos? Sin ti, ¿qué haremos, Padre? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Danos hoy de tu palabra viva, que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y que sea nuestro alimento verdadero para hoy. Alimentanos con tu palabra. Gracias, Papito Dios, por tanto amor y misericordia que tienes, por tanta bondad que tienes, tanto amor, tanta paciencia que nos tienes. Bendito, alabado seas tú. Amén, amén y amén. Bueno, palabra para el día de hoy. Bueno, continuamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Por lo tanto, el que me oye y hace lo que digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Impresionante, Moni, porque uno puede hacer muchas cosas en el nombre de Dios, pero uno está condenado. O sea, es impresionante cómo nos pide que seamos obedientes a lo que Él nos pide. Y lo que Él nos pide es no estar en pecado. Cumplir con la voluntad de Dios, que es ser caritativo y bondadoso con los demás. No dejar de trabajar para el reino de Él. Y tal vez no trabajemos para el reino de Él, pero que al menos seamos personas que seamos coherentes en nuestro actuar, que no dejemos de ser misericordiosos, de actuar a favor de los demás, en provecho de la salvación de los otros.
Y si no hacemos eso, pues nos condenamos. Porque podemos, mira cómo dice, en mi nombre podrán expulsar demonios, podrán hacer muchos milagros. Pero ¿qué podemos hacer si somos una... Pueden muchos salvarse, pero nosotros no nos salvamos. Y aquí nos dicen, cuidado pues porque ustedes no se salvarían. Pueden hacer muchas cosas en mi nombre, muchas. Impresionante, ¿no? El nombre del Señor Jesucristo, que inclusive siendo pecadores como Él, deja que el poder que tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El poder tan inmenso que tiene para que se den tantos milagros y tantas conversiones. Pero ahí ya nos está hablando es a nosotros, los que predicamos, los que compartimos, los que tenemos un ministerio, ¿no? Porque aquí es para aquellos que tienen un ministerio, ¿sí? Que tenemos que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado con nuestro comportamiento. ¿No te parece a ti eso? Esa primera parte, ¿no? Porque luego habla sobre construir la casa sobre la roca, pero pienso que aquí, pues a mí personalmente me está llamando la atención el Señor, a mí como predicador, como mensajero de la palabra del Señor. Ayer el sacerdote en la Eucaristía me gustó mucho lo que compartía. Estábamos, pues, como les comparto, estamos haciendo una misión en una iglesia que se llama aquí en Dallas, se llama Nuestra Señora del Pilar. Y el padre se despedía porque ya le habían nombrado como vicario en otra iglesia. Y ya le causaba más dificultad llegar a apoyarla. Y decía algo que nosotros podemos hablar demasiado, y así incluso, podemos hablar mucho, pero si nuestro comportamiento no va acorde a lo del hablar, de nada, nada hacemos, porque simplemente somos unos predicadores, decía él. Pero una cosa es ser predicador porque predica, habla, pero su comportamiento no tiene nada que ver con lo que se dice. Entonces el Señor hoy está llamando la atención a los que tenemos ministerio. A los que tenemos ministerio. Y generalmente pues somos todos, porque en últimas tenemos un ministerio de la casa, ¿no? Pero sobre todo si somos ministros de la comunión, no de la Eucaristía. Recuerda que el ministro de la Eucaristía es el sacerdote. A veces nos confundimos, ¿no? Soy ministro de la Eucaristía, no, de la comunión, porque te nombraron como ministro de la comunión, diácono, tal vez si tú no estás escuchando si eres diácono. O tienes un ministerio, por ejemplo, en nuestra comunidad tenemos pues bastantes ministerios y tenemos liderazgos. Y si Dios nos da esos liderazgos, ¿cómo tenemos que ser cuidadosos con nuestro comportamiento? Porque a través de nosotros se pueden convertir muchas personas. ¿Y qué sacamos con eso, no? Si nosotros no nos salvamos. Sí, así es, Rafa. O sea, es muy importante que nosotros tengamos presente eso y sobre todo porque en el primer ministerio que nosotros tenemos como personas, que es la familia, ¿sí? Es curioso, nosotros como padres, cuando decimos a los hijos, no hagas esto, haz esto, lleva esto, mira, las cosas son así, y resulta que ellos empiezan a ver en nosotros todo lo contrario, ¿no? Y entonces la disculpa es, yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Yo soy tu mamá. Sí, entonces eso es diferente, yo soy tu mamá, no. Aquí la ley es bien clara y dice que nosotros tenemos que dar ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos que dar ejemplo. Y si yo le estoy diciendo al hijo que no haga eso, quiere decir que yo tampoco debo hacerlo, porque es incorrecto. Si no, yo le estoy enseñando a nuestro hijo a ser una persona doble, una persona mentirosa, una persona que no tiene principios correctos y demás, ¿no? Entonces, ya de ahí nomás en eso, nuestro hijo simplemente, nuestro hijo, va a mirar que nuestra forma de actuar es doble, es incorrecta. Entonces ya uno pierde el respeto, pierde la admiración del hijo precisamente por ese tipo de comportamiento doble. A veces no decimos, no, pero si yo nunca le enseñé a robar, pero es que si yo nunca le enseñé a mentir, y resulta que no nos damos cuenta que eso es un comportamiento que lo está llevando a hacer cosas incorrectas, ¿sí? A enseñar cosas incorrectas. O sea, yo tengo que hacer lo que estoy diciendo. Entonces yo le digo a mi hijo, no grite, pues yo no puedo estar gritando, ¿no? No, que no, devuelve esas cosas que te trajiste del colegio. Y yo no me son estoy, tuyas, sí. Sí, y yo me estoy trayendo cosas del trabajo que no son mías y me las quedo en la casa. O sea, son cosas que yo tengo que tener claridad en
En mis principios tengo que hacer lo que digo, porque, o sea, cuando estoy enseñando, que estoy transmitiendo un mensaje, porque yo seré la primera persona que voy a ser evaluada por esas mismas palabras. Entonces tenemos que aprender a ser coherentes. Lo que se hable y lo que se enseñe es lo que yo también tengo que hacerlo. Por eso, al final de este pasaje habla de la autoridad que nuestro Señor decía o tenía, ¿sí? Cuando decía las cosas, la autoridad. O sea, cuando tú hablas de lo que tú haces, ahí te da una autoridad. Si tú estás hablando una cosa y estás haciendo otra cosa, tú simplemente quedas como alguien para reírse, como una persona como se dice, hazme reír, porque la persona está hablando y está haciendo otra cosa. Y en eso está cimentado el construir nuestra casa. Nuestra casa somos nosotros mismos, ¿sí? Nuestra casa somos en nuestra familia. Pero el Señor nos está hablando muy claro. O sea, cuando tú haces las cosas correctamente, dices las cosas correctamente y las haces, tú estás haciendo que tu imagen sea como esa roca. O sea, sea firme, sea de autoridad, ¿sí? O sea, cuando tú logras exponer y hacer lo que tú estás diciendo, tú, o sea, tienes una autoridad de peso, o sea, como que te respetan, ¿sí? Y ahí es donde, o sea, no, es que mi mamá cuando dice tal cosa, eso lo hace y lo cumple. Entonces ya tienes esa visión, o sea, la gente tiene una visión de ti que eres una persona de palabra, y acordémonos, yo me acuerdo pues más pequeña, ahorita casi ya no se utiliza eso, pero antes un contrato de palabra era más serio que un papel. Cuando se decía algo de palabra, ay Dios santo, eso era para respeto, ¿sí? Pero ahorita es impresionante cómo nosotros usamos las palabras y es como para que se burle la gente de uno diciendo, ah, no, esa persona no, eso dice mucho, pero eso no va a hacer absolutamente nada. Entonces, esa es la imagen, esa es la construcción que hacemos sobre la arena. O sea, tú estás diciendo cosas de ti, estás hablando mucho, pero la verdad, eso no es importante. O sea, eso fácilmente se va, simplemente con un buen ventarrón se va y ya. O sea, ya no, o sea, no tiene peso, no tiene firmeza, no, como que tu imagen se va, simplemente se va, ya no es nada importante. Entonces, cómo el Señor aquí nos está realmente confrontando de la forma como nosotros estamos construyendo nuestra casa, o sea, nuestra vida, nuestra personalidad, la imagen que tenemos delante de los demás, tiene que ver mucho con la seriedad, con el compromiso, con la verdad que tú manejas a través de tus palabras, de tus actos, que coincida, que sea coherente unos con otros para que no haya en ninguna parte de tu vida, de las áreas de tu vida, algo para decir, no, eso no le tengan en cuenta, que ese, no hay problema, él está diciendo eso es solo por pataleta de ahogado, pero eso ya se le va a pasar y se le va a olvidar lo que dijo, porque a veces dicen, no, se le olvida lo que dice, entonces no se preocupen que eso no hay que tomar en serio las palabras que están diciendo, ¿no? Así es, Moni, mira lo interesante como el Señor nos está hablando de con cuidado, pues, el utilizar solamente mi nombre para hacer cosas, ¿sí? Pero ustedes se están perdiendo. Y me llama mucho la atención, Moni, el poder que tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dice a los discípulos, cuando se despide, ¿no?, de ellos, porque ya Él va asciende al cielo, y dice, en mi nombre expulsarán demonios, harán muchos milagros en mi nombre, en mi nombre. O sea, el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y a veces utilizamos el nombre con cosas impropias.
Si en el nombre del Señor yo te reprendo. Y hace una cantidad de cosas tremendas porque se dice de una manera inadecuada el nombre de Jesús, que es santo, poderoso. Nombre sobre todo nombre, impresionante. Nombre de Jesús, el nombre. Y si nosotros no somos coherentes con invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fíjate que habla de dos personas, el hombre sabio y el hombre necio. Y perfectamente podemos caer en esa necedad y en esa sabiduría de igual manera también. Pero el que construye su casa sobre la roca viene hablando de los necios que podemos ser si invocamos el nombre del Señor de manera inadecuada y no nos comportamos de acuerdo a lo que Él nos pide, porque tenemos que ser obedientes a lo que Él nos pide. Nos está pidiendo que seamos santos, que seamos no solamente buenos, sino que cumplamos su mandato. Y su mandato es no cometer pecado. Cometer pecado. Y el pecado nos lo dejan dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Porque a veces nos quedamos solamente amándonos a nosotros mismos y no somos capaces de amar al prójimo. Y en últimas nos da una cantidad de estrategias y, a ver, pero ¿qué es amar al prójimo? Pues están las obras de misericordia, ahí no la dice, ¿sí? Aplicar las obras de misericordia. Y fíjate lo interesante, Moni, que dice el que construye su casa sobre la roca. ¿Qué es construir su casa sobre la roca? Pues ser obedientes a lo que Él nos pide, es construirla, porque seguimos cargando con toda cantidad de resentimientos y amarguras. Por ejemplo, nosotros que atendemos todos los días personas. No, es que yo soy, a ver, le decía, por ejemplo, a alguien, ¿no? En estos días. Yo le decía, pero es que tienes que dedicarte a lo tuyo, a amar a Dios, estar centrado en tu presencia y deja de estar mirando a tu esposo o a tu esposa. Suéltala, porque si tú te pones a mirarlo si hace, si no hace, si va a misa, si no va a misa, si hace el Santo Rosario, lo que sea. Y si te pones ahí, míralo y lo juzgas y lo estás pendiente, pues no estás haciendo nada porque estás pendiente de Él y no estás pendiente de ti, de tu salvación. Entonces no estás siendo coherente. Coherente es, dedícate a amar. Así la otra persona esté perdida, embolatada, dedícate a amar. Céntrate en lo tuyo, céntrate en amar a Dios, construye tu casa sobre la roca. Construir tu casa sobre la roca no es construir tu casa sobre el fundamento del otro, sino sobre tus propios fundamentos, que es Cristo Jesús, porque es la piedra angular, o sea, es la piedra fundamental donde se construye un edificio. Un edificio, por ejemplo, en Nueva York, a mí me impresiona que es una isla, ¿sí? Manhattan creo que es una isla, bueno, es una isla y hay muchas islas. Y construyen unos edificios inmensos, inmensos. ¿Y sobre qué? Yo le preguntaba a alguien y me decía, yo vivo hace muchísimos años aquí y esto es una roca. Decía, esto es una roca y esto es firme. Así sea pequeño, tú lo ves pequeño, pero es una roca y por eso construyen esos edificios tan inmensos. O sea, que lo construyen sobre una roca, no sobre la arena, porque a veces eso se ha dado mucho, Moni, mucho. Ya han habido poblaciones que las construyen sobre la arena, creen que es roca firme, se llama algo de succión, o sea que se licúa la tierra y los pueblos se pierden, las casas se caen. Ustedes han visto, por ejemplo, esos videos donde el río pasa y todas esas construcciones, lo más de lindas, se fueron, porque construyen terrenos que no son. ¿Y qué es construir sobre un terreno firme? El Señor ya nos está dando la pista. Obedezcan a lo que yo les digo. Construir la casa sobre la roca es ser obedientes a lo que el Señor nos dice. Tenemos incluso un video que se los voy a dejar de una reflexión que hicimos sobre la obedece, que es el abecedario de Dios, la O, la B, la D y la C. Obedece. Pero la obediencia, alguien que nos enseña mucho la obediencia, pues nuestra Madre María, porque es obediencia pura. Ser obedientes es no estar de pelea con tu esposo ni con tu esposa. A mí me ha fascinado mucho, te cuento que una de las cosas que más me ha fascinado de esta misión que hemos tenido, que yo creo que ya van como 5 misiones aquí en Estados Unidos, 5 veces que hemos venido. 5, ¿no? ¿Esta es la quinta? Y es de verdad como la tranquilidad que ustedes he notado. No sé, pero este año ha sido como más tranquilo para mí manejar. Porque antes eso era un dolor de cabeza con mi esposa. Primero el Waze.
voltea a la derecha, así como en el españolete. Voltea a la derecha, voltea a la izquierda, y yo siempre confundiéndome cuál es la bendita derecha y cuál es la bendita izquierda, a 70 millas por hora, que son casi 120 kilómetros por hora. Sí, y voltea a la derecha, y yo me volteé ahora a la izquierda, y no, y después volver a retomar. Si nomás anoche nos perdimos, Moni, sí, con toda esa cantidad de tecnología, y nos perdemos. Y dimos más vueltas, yo creo que todo el mundo salió borracho de tantas vueltas que le dimos. Porque es que están construyendo un bendito puente y el Waze no tiene actualizado ese bendito mapa, y nos perdimos, Moni. Pero qué paciencia tan linda de ustedes, no me pelearon, no me discutían, porque antes era el Waze, Dayani y Mónica. ¿Qué te parece, Moni? Conéctame ahí que me está acabando la batería. Y ahora te acaba tu batería. Sí, porque si te acaba tu batería, ahí sí que va a ser difícil. Ay, No pude. ay, con amor. Eso. Qué Casi que chévere. no pude. Y amor, fíjate que es bien interesante, ¿no? O sea, y este año he visto eso, que ha habido como más tranquilidad para el momento de manejar, ¿no? Porque ya le tengo la práctica. ¿Mm? Ya me conozco mejor cómo se maneja un carro automático. Nosotros no manejamos carro automático en mi país, más mecánico. Y aquí son automáticos. Y me han cambiado los carros, entonces ya no es un carro que tiene la barrita de cambios abajo, sino que tiene la barra de cambios aquí. Y gracias a Dios algún día en nuestra vida tuvimos un carro de eso, entonces, y no prende como el bombillito, entonces digo, ay bendito, préstame el celular a ver, pero con calma y serenidad estaban mi esposo y mi hija. ¿Por qué? Porque han aprendido a confiar. Si nosotros confiáramos en lo que el Señor nos dice, estaríamos tranquilos. De verdad andaríamos tranquilos, a pesar del cansancio, a pesar de las cosas, pero andamos tranquilos. O sea, no andamos con esos afanes, con ese corre-corre, porque antes, ¿te acuerdas? Y eso era un dolor de cabeza. Yo llegué estresado la primera vez que llegué a Bogotá, duré una semana entera soñando, manejando. ¿Se imaginan ustedes esa ansiedad que yo sentía? Que fue una ansiedad impresionante, porque es que manejar... Aquí en Dallas hay unos puentes, bendito amigo, parece una montaña rusa, ¿sí o no? Pero Íbamos no, a una 120 por hora, telaraña. sí, una telaraña, 120 por hora en una de esas, no, más alto, porque eran 75 kilómetros lo mínimo, ¿no? O sea, se puede llegar casi a 80. Y a 80 y subiendo una rampa, y cuando yo veía, ay bendito, ¿hacia dónde vamos? Al infinito y más allá, ¿sí? Porque sentíamos bendito, ¡ah! Y luego baje, impresionante, impresionante. Pero fíjate, Moni, cómo es de bonito que hay confianza. Cuando tenemos la confianza en el Señor, estamos bien. Mi hija inclusive ayer hablaba en su charla, decía algo muy bonito. Decía, cuando yo tengo la confianza en Dios, es como cuando mi papá, yo manejé la primera vez aquí en Estados Unidos y a esa velocidad tan alta. Y a pesar de que aquí había un camión muy grande y aquí había otro, yo en esa ansiedad manejando en esas avenidas de tanta velocidad. Pero mi papá decía, tranquila, yo tengo el freno, tranquila, confía, mi amor, estés tranquila. Y decía, shh, shh, métele el freno, despacio, tranquila. Pero ella decía, mi papá iba a mi lado y me daba esa confianza, no con ese afán y ese acelere como antes, ¿no? Y así si tengo la confianza en Dios y construyo mi casa sobre la roca, voy a tener esa paz y esa tranquilidad, mi hermanito. No vas a estar con tanto acelere en tu casa, que porque el otro no hace, porque el otro no dice, porque tú tienes tu confianza en Dios. Y si tú construyes tu casa sobre la roca, que es creer en lo que el Señor te dice, que es confiar en esas promesas lindas que Él te da. Si tú confías en Él, tú vas a estar tranquilo, porque si Él lo dice, Él lo cumple. Te voy a dejar otro videito más. Y es el video, ¿te acuerdas de las promesas del Señor Jesucristo? Que hicimos un video lo más de bonito sobre las promesas. Captamos en uno de los evangelios, habló de varias promesas en el sermón de la montaña, y tomamos las promesas que están en Apocalipsis capítulo 2 y 3, que son hermosísimas. Y son promesas. Si Él te dice, confía, cree, obedece a lo que yo te digo, esas promesas vas a tener, porque si yo te lo digo, así va a ser. Entonces, no dudes de lo que el Señor te dice, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Y si Él te promete algo, Él lo cumple. Entonces, ¿cuál es tu acelere? ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu ansiedad?
¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? Hasta mi Madre María te dice, ¿acaso no has escuchado las palabras de mi Madre María cuando le dice a San Juan Diego que esas palabras son para ti? Yo las tomo para mí. Pero dime pues qué es lo que te angustia. No es nada lo que te aflige. No es nada lo que te angustia. ¿Acaso no ves que yo soy tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿No te das cuenta que soy tu salud? Entonces dime qué te angustia. Entonces andamos en esas corre-corres porque no construimos nuestra casa sobre la roca, sino que construimos nuestra casa pensando en función de la otra persona. ¿En qué sentido? En que mi esposa es mi ídolo, mi esposo es mi ídolo. Y construimos con base en las ilusiones, con base en promesas falsas promesas, que nos dan no que te amaré toda la vida, te amaré toda la vida. Y apenas hay la menor dificultad o aparece una falda por ahí, se fue el hombre y que te prometió que te iba a amar toda la vida y que te iba a ser fiel y te fue infiel. Y tú creyendo en esas promesas, cuando no crees en las promesas que Dios te da, que esas sí son promesas reales, no son ficticias, no son falsas. Hay que confiar, pero en el Señor Jesucristo, no en el hombre. Porque maldito aquel que confía en el hombre, porque será como un árbol plantado en un desierto. Y así andas. Ayer, por ejemplo, me impresionó, Moni. Ayer nos prestaron un carro, pues yo quería entregarlo bien bonito, me puse a lavarlo. ¡Ay, qué calor! Me puse rojo como un tomate, ¿sí? Y me estaba quedando sin aire, lavando el bendito carro por el calor tan impresionante que hace aquí en Dallas. Un calor asfixiante, pero yo nunca, como venimos de clima frío, pues imagínate un pobre boyacense por aquí, bueno, boyacense porque es mi región. Y aquí en Dallas eso es un calor tremendo y yo lavando ese bendito carro con ese calor tan tremendo y hasta me dolía la cabeza y todo, yo que duré hasta buen rato así con mi cara toda hinchada, toda roja, ¿sí? ¿Pero por qué? Y es que ese calor que a veces nosotros tenemos, que es el mundo, ¿sí? Nos agobiamos tanto, nos asfixiamos tanto con el mundo y no confiamos en el Señor, no confiamos en Dios. Y andamos así, todos congestionados en la vida, sin tener esa confianza en el Señor. Sí, no se te olvide entonces, precisamente, o sea, el Señor no está mirando nuestras obras, solamente está mirando que lo que digamos, lo hagamos. Eso es lo que el Señor espera, que lo que digamos lo hagamos, especialmente que hagamos la voluntad de lo que dice Dios. O sea, yo debo estar en conexión con Dios, porque a veces me han dicho cosas y no necesariamente tienen que ver con Dios. Entonces ahí es muy importante que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios y yo no me cansaré de decirle, Rafa, importante conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Es en la palabra de Dios que nosotros conocemos la voluntad de Dios. Y si yo hago y digo lo que está en la palabra, tendré la ventaja de que me reconocen. Sino como dicen, tú puedes estar haciendo muchas cosas. Tú puedes estar con un ministerio. Puedes estar haciendo milagros. Puedes estar expulsando demonios. Puedes estar siendo muy usado, supuestamente. O sea, tú eres un canal pues es simplemente un canal por donde transitan cosas. Pero si tú no haces lo que dice la voluntad del Padre, pues no importa, serás desechado. O sea, no, como dice, aléjense de mí. Nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Imagínense, malhechores. O sea, hiciste cosas, oh sí, pero tú como persona eres un malhechor para el Señor cuando no haces la voluntad del Padre. O sea, muchas personas, y tenemos todos que cuidarnos, pero muchas personas en la iglesia pueden estar haciendo grandes milagros, de verdad que sí. La gente a veces se queda, oh no, es que es una persona que hace grandes milagros, pero muchos llegan en su casa y en su casa son otras cosas muy diferentes. Son personas que llevan un estilo de vida bastante que hablar, porque están sobre la arena, han construido su casa sobre la arena. Entonces, que no seamos nosotros
que no nos agarre el día del juicio final sin haber realmente construido nuestra casa sobre la roca, porque al Señor le interesa más que todo lo que nosotros hagamos, es que nosotros nos salvemos, ¿sí? Sí, podemos hacer cosas maravillosas y sí, o sea, si tú haces las cosas correctamente, las vas a ser usado. Entonces no te angusties realmente por todo lo que vas a hacer, porque si tú haces las cosas conforme a la voluntad de Dios, te aseguro que tú serás usado por el Señor para hacer mil cosas. Entonces, no es lo que tú haces, es lo que tú vives lo que hará que tú seas una persona salva y reconocida además por Dios. Claro que sí, bendito sea el Señor por la palabra. Recuerda los 2 videos que te dejo para que complementes esta charla. Uno sobre la obedece, que es hermoso, te lo dejo ahí donde dice ver más. Ahí abres y despliegas, por ejemplo, hay una B pequeñita ahí a un ladito, en tu celular tal vez, o dice ver más, y mira ese video que es muy bonito. El alfabeto del Señor se llama obedece, y el otro que te dije, ¿cuál fue el que te dije? El obedece, y el otro, bueno, se me olvidó cuál es, pero ahí te dejo los dos. Ahorita voy a mirar el video que fue lo que dije, porque fueron 2 videos muy buenos. Las promesas del Señor. Confía en las promesas de Dios. Si tú las tienes referenciadas, mi hermano, vas a confiar más en Él. Entonces, ten cuidado pues de no construir tu casa sobre la arena. Ten cuidado, porque se te derrumba. Este mensaje es para los que tenemos un ministerio, ¿sí? Y tú tienes un ministerio en tu casa. Tú tienes un ministerio. Un fuerte abrazo para ti, Dios te bendiga, te llena de mucha paz, y como decía el Padre tan bonito ayer, decía, al menos una Ave María por mí, ¿sí? Al menos una Ave María por mí, porque si te pongo a hacer un rosario no lo haces. Entonces, al menos una Ave María por nosotros. Y nosotros oraremos, si tú nos dices, oraremos por ti. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Chao. Chao.